Muy bien, nuevamente muy buenos días. Estimadas alumnas, estimados alumnos, soy Hernán Núñez, su profesor de literatura, y vamos a la semana 9, a la clase correspondiente a la semana 9, que en este caso es literatura hispanoamericana, nueva narrativa hispanoamericana, con unas características similares al periodo anterior, del cual hemos hablado en las clases anteriores, pero también hay novedades, hay algunos cambios. Bueno, este es el contenido de nuestra clase de hoy, ¿no? Revisión teórica de lo que significó esta nueva narrativa hispanoamericana. Y luego, Jorge Luis Borges, uno de los representantes del momento, de este periodo, más destacados, uno de los más destacados. Veamos, pues. Como siempre, hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Estamos en el siglo XX, ¿eh? La corriente anterior de la que hablamos, en la semana anterior, también ya se ubica en el siglo XX, desde luego. Y después de ellos viene una nueva subcorriente, la cual están Rómulo Gallegos y otros escritores también destacados, pero el sílabo nos pide pasar a esta segunda etapa del siglo XX. Pueden darse cuenta ustedes por los años, ¿no es cierto? Como les dije anteriormente, y lo he dicho creo en forma reiterada, siempre es bueno ubicarnos en el tiempo, saber en qué tiempo estamos moviéndonos. Estamos en el siglo XX, pero ya avanzado el siglo XX, más o menos a partir de la segunda década del siglo XX, y este fenómeno, llamado así la nueva narrativa hispanoamericana, comprende tres etapas. La primera, llamada emergente, que va del 1220, después de la Primera Guerra Mundial. El segundo periodo, la segunda etapa, de 1940, alrededor de, ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, se inicia en 1939 y va hasta el 45. Bueno, este periodo de consolidación, este segundo periodo, va del 40 al 50, una década más o menos. Y el de apogeo es el tercero, de 1960 a 1970, también aproxima igualmente una década. Y acá encontramos a los grandes novelistas del boom, ¿no es cierto? Principalmente nuestro premio Nobel peruano, el más joven del grupo en ese momento, ¿eh? Mario Vargas Llosa. El otro premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, el mexicano Carlos Fuentes y el argentino Julio Cortázar. Son los cuatro principales representantes. Ahora lo vamos a ver porque vamos a dar una visión rápida de los representantes de esta nueva narrativa hispanoamericana. Pero he querido darles un avance. Pues bien, esta llamada así nueva narrativa hispanoamericana, estimadas alumnas, estimados alumnos, es el resultado del impacto de las corrientes literarias de la vanguardia. Es decir, la vanguardia significó unas corrientes absolutamente novedosas o innovadoras en el siglo XX en los distintos campos, los distintos géneros de la literatura, pero principalmente en la novela y en la poesía. Las vanguardias alcanzaron un rápido éxito en la poesía, como se señala acá, desde la década del 20. En tanto que en el relato, en la narrativa, predominó por aquellos años el regionalismo o llamado también criollismo.
ahí es que se ubica Doña Bárbara. Doña Bárbara, hay un ruido, no sé si es ajeno a la clase. A ver, creo que ha cesado. Le decía que en el regionalismo, o llamado también criollismo, encontramos esa importante novela, Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, pero también novelistas por el estilo en los otros países, Pues bien, estas etapas, la primera emergente, como acabo de decirles, que va del 20 al 30, y acá aparecen de manera incipiente, nueva, algunas obras impactantes, pero al mismo tiempo también impactadas por el lenguaje de la vanguardia. Hay una innovación en el lenguaje, se incorpora el lenguaje cotidiano, se convierte en lenguaje literario lo que no era literario, era el lenguaje de la vida diaria. El segundo periodo, el de consolidación, del 40 al 50, acá encontramos ya que se publican obras de gran calidad que expresan las nuevas modalidades narrativas y que con ello se va desplazando poco a poco al regionalismo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Representado principalmente por Rómulo Gallegos y otros. En este caso, en la nueva narrativa y en la segunda etapa de consolidación, ya encontramos a los escritores más destacados. Jorge Luis Borges, el argentino, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, premio Nobel también, premio Nobel Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, cubano, Ernesto Sábato, argentino. Ernesto Sábato era un profesional, él se había titulado en una profesión científica que me parece, no estoy muy seguro, biólogo o algo por el estilo, pero cuando en Europa alternó con escritores y poetas, se convenció de que su vocación era más bien la literatura. Y una novela suya resultó emblemática y lo identifica hasta el día de hoy, Ernesto Sábato, El túnel, una novela muy interesante. Juan Rulfo también, el mexicano, el autor de El llano en llamas. Publicó una obra bastante reducida, una novela y un libro de cuentos y algo más de eso. Bien, y tercer periodo del apogeo del boom. La palabra boom es de onomatopeica, como ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una onomatopeya? Una onomatopeya es una palabra que se parece a aquello a lo que se refiere. Acuérdense, el inicio del romanticismo en Alemania, a fines del siglo XVIII, para entrar al XIX, y esa frase, que a pesar de que está es una frase de lengua germánica, alemán, pero evidentemente nos suena a lo que es, a onomatopeya. Stromdrang, ¿no? Tormenta, impulso. La palabra mismo es sonora, como que sugiere la tormenta. Y en este caso el boom es una explosión de una narrativa nueva que impacta, que se extiende y que de alguna manera se mantiene hasta hoy. Eso fue el boom. Y como les digo, agrupa a escritores como los que he mencionado, los dos premios Nobel, el colombiano Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, el peruano, ¿no es cierto?, nuestro premio Nobel, autor de novelas tan importantes como la primera de ellas, La ciudad y los perros, y muchas otras, inspiradas en la realidad peruana, en la realidad político-económico, político-social peruana, pero también aplicada a una buena cantidad de novelas inspiradas en la realidad de otros lugares de América, de nuestra América Latina.
Entonces, pues, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, que también es integrante de ese grupo de cuatro, el argentino, el autor de una novela también importante, emblemática, Rayuela. Gabriel García Márquez, que acabamos de mencionar, Carlos Fuentes completa el grupo de cuatro. En fin, el entorno social, el contexto social en el que se da esta nueva narrativa, entre 1945 y 1975 aproximadamente. En primer lugar, con respecto al contexto social, es una etapa de modernización de los países nuestros, que ya había empezado antes, ¿verdad? El afán, por lo menos, el intento. Y bueno, hasta el día de hoy se ha logrado mucho, pero no hay un logro pleno de la modernización en la región nuestra. Las estructuras tradicionales van dejando paso a nuevas formas de organización de tipo capitalista, que de todo modo está instalado, ¿no es cierto? Pero no se han logrado las metas a cabalidad. En todo caso, no por igual en todos los países de nuestra región de Latinoamérica. En segundo lugar, dentro de este contexto social, debemos considerar que hay un gran desarrollo de las ciudades, ¿eh? El auge de las ciudades. Comenzaron a crecer. Si no veamos Lima, ¿no es cierto? A partir de 1940, en el año 40 hubo un gran terremoto en Lima y Callao, que causó gran destrucción. Y de alguna manera eso fue también motivo para que la reconstrucción de Lima y del Callao trajera consigo la modernización y el auge, la expansión de la ciudad de Lima. Comienza a venir en olas, en oleadas, la gente que migraba del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Y eso originó que hoy Lima esté convertida en una megalópolis, una ciudad gigantesca de más de 10 millones de habitantes. Y algo similar sucede con otras capitales, otras ciudades, como la Ciudad de México, Distrito Federal, que también es una ciudad gigantesca, Buenos Aires, que quizá no lo es tanto, pero vamos, Río de Janeiro, y etcétera, etcétera. El auge de las ciudades y la expansión y el predominio de la zona urbana en detrimento de la sociedad rural. La sociedad rural va quedándose un poco abandonada en su situación como detenida en el tiempo, como que no llega ya la modernización. Bueno, posteriormente eso ya ha cambiado un poco, ¿no es cierto? Actualmente, miren ustedes, alumnas y alumnos, que en estos momentos, en estos días, hay un problema entre el gobierno y la población del interior. Y ellos, esta población rural, reclama y han anunciado un paro de transporte para el día de hoy. No sé cómo irá el asunto, ¿no? Con el gobierno que tenemos tan carente de condiciones para gobernar. Pero bueno, ojalá que no pase nada más y se llegue a una solución. Esto es consecuencia de que la sociedad rural quedó en el atraso, en tanto que las ciudades se modernizaron. Un tercer aspecto en el contexto social, en cuanto al contexto social, tercer aspecto, es que la modernización no resolvió muchos de los problemas estructurales. Estructurales significa que son problemas que están muy metidos en las características de la sociedad. Y por tal razón se buscó en diversos países nuevas fórmulas alternativas, ¿no? Aparte del capitalismo. Y eso explica el fenómeno de Cuba. En 1958 triunfa con un líder a la cabeza, Fidel Castro, una revolución para buscar alternativas al capitalismo. Cuba era un país muy pobre, que no había logrado despegar desde que se independizó en 1898 de la metrópoli española.
Pero la revolución de Castro, que luego se convirtió en comunista, protegida por la Unión Soviética que existía en ese entonces, no ayudó mucho, no ayudó mucho. Y por último, en cuarto lugar, dentro de este contexto social, debemos decir que hacia mediados o hacia fines, más bien, de la década de los 70, casi todos los países latinoamericanos están comprometidos en situaciones políticas críticas. No sé si es una coincidencia o hubo lazos que tuvieron que ver con esta crisis que se produjo, que se manifestó en golpes de Estado, en revoluciones y en dictaduras. En los 70 hubo dictadura en Uruguay, en Argentina, en Chile, en el Perú, en Bolivia. Es decir, ese es un fenómeno curioso, sobre todo en esta parte sur del continente. Se instalan pues estas dictaduras atroces, represivas, autocráticas, que significaron un atentado contra los derechos de la persona, de los ciudadanos, pero también significaron un retroceso, con algunas excepciones. Algunas excepciones. Se dice que la dictadura de Chile, por ejemplo, que fue de derecha, de ultraderecha, encabezada por un tal Pinochet, logró hacer despegar a Chile, se modernizó. Bueno, eso es evidente, no lo podemos negar, porque antes de este golpe de Estado Chile andaba bastante mal, bastante mal. Pero bueno, en la mayoría de los casos significó un retroceso, una paralización en todo caso. Eso es lo que podemos decir con respecto al contexto social. Veamos ahora las características. En cuanto a esta nueva narrativa, debemos decir que los escritores exploran una o varias de las opciones de los nuevos lenguajes narrativos. Como les dije hace un rato, quizás lo principal significó que se va convirtiendo en literaturizable el lenguaje cotidiano. Pero vamos a las características específicamente. Uno, la multiplicidad de voces o de puntos de vista. Lo tenemos acá en la diapositiva. Multiplicidad de voces o puntos de vista. Es decir, que el relato es presentado por los propios protagonistas y de distintas perspectivas, ya sea de a cargo de distintos personajes o del propio narrador también puede ser, ¿no? Pero generalmente es cuando hablan los propios protagonistas, que plantean versiones o visiones muy diversas de los hechos, o no siempre iguales, pues, ¿no? Y eso lo podemos notar, una vez más pongo como ejemplo La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Y allá tenemos varios puntos de vista a cargo de los muchachos de ese internado militar que hablan, ¿no?, que son narradores alternativamente y que dan, a pesar de que son un grupo que tienen cosas en común, sin embargo cada uno de ellos es una persona diferente y por lo tanto dan perspectivas distintas o medianamente distintas de la realidad que compartían, que es el encierro, la improvisación de un método educativo, etcétera, etcétera. Segundo, el uso del monólogo interior o flujo de la conciencia, a lo cual ya nos hemos referido antes. Esta técnica literaria permite al narrador, ¿no?, introducirse en la mente de los personajes, ¿no es cierto?, en especial en su nivel inconsciente. Desde luego, acá hay un poco, está presente la teoría de Freud, del psicoanálisis. Es posible, es factible penetrar la mente, en la esfera del inconsciente y presentarlo hacia afuera, en este caso hacia el lector, ¿no es cierto?, en toda su complejidad, porque el subconsciente es complejo, desde luego. Acá, repito, hay una influencia del psicoanálisis de Freud. Para entenderlo de una manera más o menos fácil,
¿Qué cosa es el fluir de la conciencia? Como definición del monólogo interior, es que los propios protagonistas se conviertan, como sucede en La ciudad de los perros, en narradores, ¿es cierto? Y hablan de sí mismos, pero también hablan de sus compañeros en la novela de Vargas Llosa, y esa es la manera en que van transmitiendo, van penetrando, equivocados o acertados, en la mente de los otros protagonistas y lo transmiten de forma directa al lector. Tercera característica, la narrativa. Acá está el monólogo interior. Vamos a aprovechar que tenemos un fragmento acá. Lo que acabo de decir como definición, ¿no es cierto? Técnica que busca representar el libre fluir de la conciencia, del sentir íntimo y las ideas del personaje, y que van directamente al lector. Este fragmento, en el que es el poeta el que habla, el autor de este monólogo interior. Las comillas se han puesto acá, pero en el libro no hay comillas. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, porque el chico no tenía los cordones en los botines, estaba mal uniformado y había revisión en el patio. Por eso dice, si Guarina era el oficial a cargo de esa sección, en ese momento por lo menos, hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, ellos necesitaban el examen de química que iba a robarse para poder aprobar el examen, todos estaban bastante mal en ese curso, y si el jaguar era el líder, el que se encargaba de dar las órdenes para el robo del examen, y si no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, porque el jaguar les iba a vender el examen robado. Y si me planto ante la Pies Dorados, la Pies Dorados es una prostituta de Huatica, donde algunos de ellos iban o fueron a iniciarse sexualmente, y otros mentían y decían que habían ido, porque eran chicos finalmente adolescentes, ¿no es cierto? Y si me planto ante la Pies Dorados y le digo, soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Miren qué monólogo, qué excelente monólogo, ¿verdad? La manera de transmitir, el narrador está tomando la voz del propio protagonista y transmitiendo ese complejo de situaciones que están en la mente de este muchacho, que es un escolar más, ¿no? Uno de los integrantes del internado. Sigamos, porque el tiempo vuela. La narración objetiva, tercera característica. Es decir, el narrador presenta a sus personajes desde el exterior, mostrándonos sus acciones sin intentar explicarlas. El lector tiene a su cargo dar la interpretación que le parezca y sin penetrar demasiado en el pensamiento del personaje, ¿no? ¿Eso desmiente a lo anterior? No, lo que pasa es que es complementario. El narrador presenta los personajes desde el exterior y de manera más o menos objetiva. Acá tenemos otro ejemplo. Después del almuerzo, los 10 consignados significaba castigados sin salida el fin de semana. Los 10 consignados en la sección se tendieron en las literas eran las camas, en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. La Perlita era el kiosco del fondo, un japonés era el que les vendía y el que también los corrompía, por decirlo de alguna manera. Después, Vallano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda sección. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. Claro, la mayoría habían salido el fin de semana. Como ven, acá hay una presentación objetiva, una descripción. He ahí la narración objetiva que se vale de la descripción. La ruptura del orden lógico y el orden cronológico en el relato. Es decir, la narración no fluye de manera lineal como tradicionalmente se hace, ¿no es cierto? Siguiendo un inicio, un nudo y un desenlace.
No, sino que se presentan los hechos en desorden, de manera fragmentada, con cambios continuos en el tiempo y en el espacio. Se dan las extrapolaciones de las que les he hablado ya. Es decir, el narrador puede dar saltos hacia adelante en el tiempo o hacia atrás o en el espacio, ¿no? Y eso rompe la linealidad tradicional. Pero ustedes dirán, y no desorienta, podría a un lector poco entrenado desorientarlo un poco. Pero si relee, si vuelve a leer, cogerá la coherencia que hay. Hay una gran maestría en estos narradores. Sí, acá tenemos también en la diapositiva, se deja de lado la narración lineal, presentación, nudo, desenlace. Participación activa del lector, eso es importante. Generalmente las obras de la nueva narrativa tienen una estructura compleja, la cual requiere de un lector que se esfuerce por reconstruir, también el participar, meterse en la historia y tratar de reconstruir el sentido global. ¿Ah? Se le da una misión, una tarea al lector. Esto lo tenemos muy bien ilustrado en esta novela del argentino Julio Cortázar, en Rayuela. En la primera página de la novela les da estas instrucciones. Les dice que pueden seguir la lectura de una o de otra forma, dos alternativas. Y para poder ayudarse les da esta tabla con datos de las páginas. Es decir, pueden leer, empezar en el primer capítulo de manera tradicional o empezar en el capítulo no sé cuándo, la letra C legible acá, lamentablemente no tengo a la mano el libro. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es eso? Dirá un lector no acostumbrado a eso. ¿No se supone que yo debo leer ordenadamente? Sí, sí. Pero si prefiere, en estas novelas nuevas, usted puede leer de otra manera y de todas maneras cogerá el sentido. Y ahí entonces la participación, la importancia de la participación activa del lector. Y la experimentación lingüística es otra característica por la cual se busca explorar la capacidad expresiva del lenguaje. El lenguaje en general, como les he adelantado, y es la tercera vez que lo digo, el lenguaje coloquial, en fin, o todas las formas del lenguaje en un idioma, en este caso nuestro castellano. Y tenemos un ejemplo de Rayuela. Apenas él le amalaba el poema, a ella se le agolpaba el clémiso. Esto es jerga de Buenos Aires. Y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso tal vez es un lloriqueo, ¿no? Y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Y esto quizás es un inconveniente solamente desde un punto de vista, que cada país tiene sus propios niveles de habla popular, de habla, lo que llamamos las jergas de cada país, no solo de cada país, sino de cada pueblo, de cada región de los países nuestros que son tan grandes geográficamente, ¿no es cierto? Esos días yo estoy releyendo, por ejemplo, en Octubre no hay milagros, del peruano Osvaldo Reynoso, y utiliza mucho la jerga juvenil de los años 50, que en parte ha pasado de moda, una serie de palabras han pasado de moda, entonces uno tiene que estar muy atento para ver si decodifica o no decodifica este juego con el lenguaje, esta experimentación con el lenguaje para darle categoría literaria también al lenguaje de la jerga o la replana. Experimentación lingüística. Incorporación de elementos no racionales. Vale decir, aparece lo onírico. ¿Qué cosa es lo onírico, alumnas y alumnos? ¿Alguien podría decirnos, por favor? ¿Están despiertos? ¿Qué cosa es lo onírico? Quisiera que alguien nos responda. Lo que está en nuestros sueños. Eco, claro, lo que corresponde al mundo de los sueños. Sí, sí. ¿Cuál es su nombre?
¿Cuál es su Hildor nombre? Yampiero. Perdón, Giampiero. Sí, Giampiero, muy Yampiero. bien, muy bien, muy bien. Lo onírico es lo que corresponde al mundo de los sueños. El mundo de los sueños es una serie de absurdos, de situaciones. Cuando nos acordamos, al día siguiente de haber soñado algo, cuando despertamos, nos acordamos y luego se nos va a olvidar, y mejor, ¿no? Porque si no nos atormentaría. ¿Qué significa esto? Eso de la interpretación de los sueños es, no es recomendable, digo yo, desde mi punto de vista. También lo lúdico. ¿Y qué cosa es lo lúdico? No sé si Ampiero o alguna otra persona, alumna o alumno puede responder. ¿Qué cosa es lo lúdico? Lo lúdico. A ver, ¿nadie se acuerda? Lúdico. Ah, se da mucho cuando hay protagonistas niños. Lo lúdico. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? A los niños en la escuela que van a los primeros grados hay que enseñarles en forma lúdica. ¿Qué significa eso? Casi ya les estoy diciendo. ¿Qué es? Mediante. Un, un Eh, juego. claro que sí. ¿Cuál es su nombre, señorita? Ariana Bayardo. Perdón. Ariana Bayardo. Karina. Bien. Basta que me digan el nombre. Karina, muy bien. Lo lúdico es el juego, ¿no es cierto? Pero y claro, los adultos también jugamos. También jugamos, por lo menos imaginariamente. Lo fantástico, lo mítico, lo extraño, lo irracional. Elementos irracionales en suma. La transculturación narrativa también es otra característica. Se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas. ¿Ah? Eso se aprecia en la novelística de los distintos países, porque en cada uno de nuestros países hispanohablantes de Latinoamérica hay todo un mundo de tradiciones, ¿no es cierto? En Arguedas se explora mucho las tradiciones andinas. En Rómulo Gallegos, el venezolano, pues igual las tradiciones rurales que aparecen y cobran una fuerza importante desde el punto de vista de la narración. La transculturación narrativa, hay un cruce de influencias de fuera y de dentro. Y de dentro. El cosmopolitismo, al que nos hemos referido en ocasión anterior, vale decir, se aprovechan los aportes de narradores europeos, principalmente Kafka, ¿no? Joyce, el autor del Ulises, y el primero es el autor de Metamorfosis, ¿no es cierto? Y también en norteamericanos como Foreigner y Hemingway, Ernest Hemingway, el autor de Por quién doblan las campanas, o El viejo y el mar, etcétera. Eso es el cosmopolitismo, abrir el horizonte al mundo europeo o norteamericano, lo que se llama primer mundo, que ya era primer mundo en ese entonces. Y finalmente, el realismo mágico y lo real maravilloso, esta característica que se mantiene, pero que la exploraron y que la aprovecharon excelentemente Gabriel García Márquez, el colombiano, y también de alguna manera en nuestra narrativa, vuelvo a mencionar a José María Arguedas. ¿Ah? José María Arguedas toma lo real maravilloso de la tradición cultural andina y hay todo un logro, ¿ah? Todo un logro. El caso de Vargas Llosa no se ve tanto porque su narrativa es más bien cosmopolita, pero y en lo nacional está inspirada en hechos de la ciudad, ¿no? La sociedad urbana. En tanto que Arguedas inspira sus relatos en la sociedad rural. Bueno, pues el maestro, el que se lleva la palma en esto de lo real maravilloso, que ya lo anunció Cervantes en el Quijote, no sé si acuerdan que yo les dije, acá está presente lo real maravilloso. Cuando les conté, o creo que leímos un fragmento, de cómo Sancho Panza, cuando por fin llega el gobierno de una ínsula, de mentiritas, ¿no es cierto? Porque es una broma que hacen el duque y sus amigos, pero vamos, que se produce ahí lo real maravilloso. De un momento a otro, Sancho no solamente está vestido elegantemente como un señor que va a gobernar la ínsula, sino que en él se opera un cambio, le viene una sabiduría insólita y se da cuenta de cuál es el truco para resolver casos que le traen
como si fuera un juez, porque era costumbre que los gobernadores también administraran justicia. Es decir, eso solo se explica dentro de lo real maravilloso. Y por excelencia se da en la novela mayor de García Márquez, en 100 años de soledad. Veamos este pequeño fragmento. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas, las famosas flores y las mariposas amarillas también. Eso es parte de lo real maravilloso. Hablar de flores amarillas, hablar de mariposas amarillas, ya es parte de lo real maravilloso. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa. ¿Alguien podría creer, desde el punto de vista de lo digamos, normal, entre comillas? Pues no, eso no tiene explicación lógica. Pero que bien queda en los relatos de García Márquez. Y entonces los lectores no cuestionamos, no decimos, no, eso es mentira. ¿Qué importa que sea mentira o que sea verdad? Lo que pasa es que queda muy bien dentro de lo mágico, de lo real maravilloso. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas. Miren la exageración, ¿no? Esa exageración de García Márquez que nos produce un cierto humor, un cierto efecto de humor, ¿no? Y atascaron las puertas. Imagínense, ¿no? Flores que atasquen, pétalos que atasquen las puertas. Y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta de flores a maravillas. Genial, ¿no? Genial. García Márquez es realmente genial. Bueno, pues los representantes, antes de entrar a nuestra segunda parte y detenernos en Borges, ¿quiénes son los representantes? Aunque ya hemos mencionado algunos, lo tienen en el cuadernillo, ¿eh? Lo tienen en el cuadernillo. Si lo tienen a la vista, sigan conmigo esta mención de los representantes. Jorge Luis Borges vivió entre 1899, el último año del siglo anterior, del siglo XIX, y vivió hasta 1986. Destaca en su obra los libros de cuentos, los dos libros de cuentos, Ficciones y El Aleph. Julio Cortázar, aquí es uno de los grandes, de los cuatro grandes del boom argentino. Su novela Rayuela, por encima de todo. Ernesto Sábato, también argentino, El Túnel, que es una novela emblemática que ya les he mencionado. Juan Carlos Onetti, uruguayo. La vida breve y El astillero, sobre todo El astillero, es una novela extraordinaria. Augusto Roa Bastos, natural de Paraguay, escritor paraguayo que vivió entre 1917 y 2005. Yo, el Supremo, es una gran novela de Augusto Roa Bastos. José Donoso, chileno, El jardín de al lado y el obsceno pájaro de la noche, dos novelas importantísimas en José Donoso. Uno de los escritores que tuvieron que salir huyendo de Chile cuando se produjo el golpe de Estado de Pinochet y se instauró la dictadura atroz que vivieron en ese país. Gabriel García Márquez, ¿no? A quien ya me he referido, y habría mucho que decir en torno a García Márquez. 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, también cuentos geniales, 12 cuentos peregrinos, es un cuento realmente extraordinariamente simpático, que atrapa al lector, en el caso de García Márquez. Alejo Carpentier, el cubano. El siglo de las luces, una novela cuyo título es muy sintomático, referido al siglo XVIII, el siglo de las luces, y es el título de la novela, de una de sus novelas. José Lezama Lima, también cubano. Paradiso es una novela importante suya. Miguel Ángel Asturias, que ya les dije, fue también premio Nobel, guatemalteco. Hombres de Maíz, es una novela importante suya. Juan Rulfo, el mexicano, también lo hemos mencionado, ¿no? El autor de El llano en llamas, que es una novela, y de Pedro Páramo, un libro de cuentos. Y otro mexicano, Carlos Fuentes, uno de los grandes, de los cuatro fundadores del boom. La muerte de Artemio Cruz es una novela suya emblemática. Bueno, esta breve revisión.
y de Asturias, creo que no dije, o sí lo dije, del premio Nobel. Mencioné Hombres de Maíz, pero una novela quizás más importante suya es El Señor Presidente. El Señor Presidente. Bueno, pues vamos a Borges. Jorge Luis Borges, importantísimo escritor, escribió poesía y también narrativa, pero más se le rinde culto por la narrativa. Y no publicó novelas, sino cuentos. Borges fue tan importante en su obra que todos los años se esperaba que le dieran el premio Nobel y nunca se lo otorgaron. ¿Eh? Y cuando los periodistas porque a él le encantaba, le solicitaban entrevistas y él nunca se negaba a darlas. Incluso cuando yo quedó ciego en la última parte de su vida, quedó ciego. Pero él seguía produciendo. Tenía una secretaria con la cual se casó finalmente ya muy mayor, ya anciano, María Kodama se llama. Parece que vive aún que ahora es viuda de Borges, pero que fue su secretaria. Y como digo, al quedarse ya él ciego, necesitaba el apoyo de alguien y se casó bueno, a lo que iba, me desvío un poquito del tema, disculpe. Él daba entrevistas con facilidad y le preguntaban, Borges, ¿usted espera que le den el Nobel este año? No, él negaba. Pero, claro, no lo decía, pero en su fuero interno se sabe que él se sintió frustrado porque no se le otorgó nunca el Nobel. Y hay quienes especulan y creen que quizás porque él era un hombre polémico, que daba declaraciones. Cuando se produjo el golpe de Estado de Chile, le preguntaron, ¿qué opina usted? Y él justificó, habló favorable, y eso fue una blasfemia, pues, para la opinión pública de la época, ¿no es cierto? Y la Academia de Suecia, que se encarga de discernir el Nobel, a veces toma en cuenta, según dice, ¿no? Nunca sabremos la ciencia cierta, pero se cree que a veces toma en cuenta la ideología, la posición política de los escritores. Bueno, pues Borges vivió entre 1899 y 1986, o sea que vivió 87 años. Nació en Buenos Aires, residió gran parte de su niñez y juventud en Europa, y desde joven adquirió un dominio del inglés y otras lenguas europeas, como el francés, el alemán. Era un hombre entonces muy ilustrado, ¿no? Con una gran versación intelectual y cultural. En su juventud escribió poesía, donde se vincula con la escuela ultraísta de Europa. Y de los años 30, más bien se inclinó por el cuento, la narrativa, en la cual perseveró hasta el final, y en el ensayo, también tiene unos libros de ensayo. Llegó a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, lo que es un cargo importante, ¿eh? Un cargo muy importante. Hacia el final de su vida, como les digo, quedó ciego, pero eso no significó que pusiera punto final a su carrera de escritor. Él siguió publicando. Sin embargo, obtuvo varias distinciones, varios premios, pero nunca, repito, nunca el Nobel. La obra suya comprende, por ejemplo, en poesía, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, libros que están poco menos que olvidados, y en el ensayo Historia de la Eternidad, Otras Inquisiciones. Lo que nos interesa es la obra cuentística suya, que ya está de la mano, perdón. La obra cuentística. Historia Universal de la Infamia es uno de sus libros, de 1935. Ficciones, en mi opinión, el más importante, 1944. Y El Alep, de 1949. El Libro de Arena, de 1975. Constituyen, pues, lo más destacable de Borges. ¿Qué podemos decir sobre sus cuentos? Borges destaca como un maestro del estilo, caracterizado por la concisión sintáctica y la densidad semántica. Esta frase hay que entenderla. ¿Qué significa? Esta lo tiene acá al inicio. Concisión
sintáctica y densidad semántica. Sintaxis es la escritura, el modo de escribir, el modo gramatical de escribir, ¿no es cierto? Y él aplica la brevedad, las frases cortas, sin extenderse mucho, para no confundir al lector. Y sí, en cambio, la densidad semántica. ¿Qué significa? Que con pocas palabras, concisiones, pocas palabras, se puede decir mucho. Borges dice mucho con pocas palabras. Y eso quizás lo aprendió de Azorín, pero lo preconizó el español de la generación del 98, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. El estilo sencillo le llamaba Azorín. No extenderse gramaticalmente, no confundir, no usar muchos recovecos en el lenguaje, pero sí decir bastante. Eso es lo que más caracteriza la parte estilística de los cuentos de Borges. Su narrativa tiende a lo fantástico, sí, él gusta mucho de lo fantástico, y se construye sobre la base de sus lecturas. Él había sido un gran lector, era un gran lector, no solo de textos literarios, sino también de filosofía. No toma en cuenta sus experiencias personales. ¿Ah? Eso es importante. Podría alguien decir, ¿y por qué no hay nada? Al parecer, no. Él consideraba que no era tan importante, o no era importante, que pusiera algo suyo, de su propia experiencia, sino más bien de la experiencia de los demás. Utiliza mucho las referencias bibliográficas. Generalmente sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial. Le gusta mucho ese giro en sus relatos, en sus cuentos, ese giro propio de la novela policial que tuvo mucho auge en Estados Unidos, en Norteamérica. Los personajes se definen por sus acciones y a menudo son personajes del bajo mundo, del submundo de Buenos Aires. Los faites, se llamaba los faites a los delincuentes, gente marginal, pero que vestía con elegancia. Miren qué curioso, ¿no? Era muy peculiar. Y eso se dio también en Lima, pero menos que en Buenos Aires. El faite, ladrones o delincuentes en general, que robaban, pero que vestían como caballeros, con mucha elegancia. En Buenos Aires le llamaron el faite. Esos son los personajes que a menudo están presentes en sus relatos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que caracteriza, tomando esto en cuenta, qué es lo que caracteriza su novelística, perdón, su cuentística, su narrativa? La preferencia por temas filosóficos y metafísicos y también la ficción. Por otro lado, el tiempo que fluye o se inmoviliza, la relación entre el pasado y el presente, un juego con los tiempos. El caos y el orden, los contrarios, ¿no? Caos, orden son contrarios. El mundo como realidad sin sentido, como un laberinto. El azar, ¿ah? También muy presente el azar, ¿no? Los duelos de estos faites, a navaja, a menudo aparecen estos pleitos, estas peleas de delincuentes, y también el azar, a veces van muy de la mano. Los casinos, los juegos de azar. El valor o la cobardía ante la muerte, el cuchillo como símbolo de la violencia, lo que les acabo de decir, el arma blanca. El doble, los espejos como metáforas de la identidad. Vale decir en suma que la narrativa de Borges no es fácil. No es fácil, pero es muy interesante. Y para quien pone atención, quien se da el esfuerzo, se da el trabajo de releer, es una prosa de lo más gratificante. Nos damos prisa porque nuestra clase termina a las 11, ¿no es cierto? Bueno, pues acá lo tiene sintetizado. Su estilo se caracteriza por la concisión, la densidad semántica, lo expliqué, tiende a lo fantástico, emplea referencias bibliográficas, apócrifas, se inventa, ¿no? Textos que no existen o cuyos autores se desconocen. Los cuentos encierran un enigma aparentemente policial, entonces aparecen rasgos de la novela policial. Sus personajes se definen por sus acciones y generalmente son personajes del submundo. Las características que ya las he reseñado están acá también. Preferencia por los temas filosóficos y metafísicos, la ambigüedad, realidad, ficción, el azar, ¿no? El tiempo que fluye o que se detiene, la relación entre el pasado y el presente, juego con los tiempos,
el caos y el orden, los contrarios, que suele ser también parte de la realidad. El cuchillo con símbolo de la violencia, el doble y los espejos como metáforas de la realidad. En la realidad se da esto, ¿no es cierto? Y quizás un poco volver a Sigismundo, de la vida del sueño, ¿no? Lo que queremos realidad podría ser el reflejo de un espejo, en fin. El libro Ficciones es como uno de los más significativos. Agrupa 2 volúmenes, El jardín de los senderos que se bifurcan. Miren qué bonito título, ¿verdad? El jardín de los senderos que se bifurcan. Y Artificios. Los cuentos en este libro deslumbran por su erudición literaria, porque él sabe mucho, ha leído mucho, tanto filosófico como de ficción, de imaginación. En la trama fantástica o detectivesca, policial, como les ha dicho, les acabo de decir varias veces, cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos, que no son casuales, son adrede, ¿no? Incorporados a propósito. Esto se realiza no solo para plantear sucesos expresivos, sino también para presentar nuevas y desconocidas facetas de la realidad. La realidad está hecha de esas complejidades. En la diapositiva tienen ustedes un fragmento, perdón, en el cuadernillo, un fragmento cortito y en las preguntas también, ¿eh? Las preguntas también de ficciones. En condiciones normales, me hubiera gustado que pudiéramos leer un poco pero nuestra clase es tan rápida, tan corta, y una sola hora. En fin, tome nota de las respuestas. La pregunta 7, por ejemplo, parte de un fragmento de Borges, ¿es cierto? El jardín de senderos que se bifurcan. Para esos imperfectos escritores, cuyos nombres Legión, Quain redactó los 8 relatos del libro Statements, ¿no? Que como les dije, él a menudo inventa. Cada uno de ellos figura o prefigura o promete un buen argumento voluntariamente frustrado por el autor. Algunos no el mejor, insinúa 2 argumentos, etc. Y luego viene la pregunta. ¿Qué características de los cuentos de Borges podemos identificar en el fragmento citado del cuento Examen de la obra de Herbert Quine? ¿Ah? Y evidentemente es la alternativa C, ¿no es cierto? Extrae sus argumentos de fuentes bibliográficas y ocasiones falsas que él inventa, apócrifas o inventadas. También la pregunta 8 se formula a partir de otro fragmento de un cuento, La muerte y la brújula, de Borges. La cuentística de Borges es sumamente apasionante, ¿no? Por el hecho de lo que yo he dicho, que no es fácil, no es una lectura fácil, no se desanimen. Cuando tengan tiempo, alumnas y alumnos, por favor, cojan algún libro de Borges, y si no quieren coger un libro, pues ustedes están habituados a la lectura digital, entren, busquen y lean. Lo bueno de Borges es que se puede leer una parte, no leer la totalidad del cuento, y ya uno se forma una idea y quizás hasta se divierte. Eso es todo, estimadas alumnas, estimados alumnos del aula 34. Gracias por su atención. Muy buenos días. Gracias, profe. Igualmente, chicos, hasta pronto, hasta pronto. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.
Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Miss. ¿Qué tal? ¿Qué tal inicio de semana, chicos? Qué bueno que están bien. Qué bueno, qué bueno. Estamos a mitad ya prácticamente del ciclo, ¿no? Mm, sí, pues a veces falta tiempo, pero hay que organizarse, ¿no? Ah, en álgebra todavía. Ah, en el examen. Ahí, bueno, ahí también hay estrategias, ¿no? Para elegir por dónde empezar el examen. Siempre deben empezar por su fuerte. Ajá. Bien, chicos. Seguimos con el tema de polinomios. En esta oportunidad vamos a ver un poquito más de ellos, raíces de polinomios. A ver, en respuesta a lo que dice Piero, para resolver las preguntas, pues hay que ver cuál es el fuerte, ¿no? Este ha sido su primer examen, así que ahora se han dado una idea más o menos de cómo es la estructura y qué es lo que ustedes saben más, ¿no? O por lo menos dominan más en las materias y bueno, ahí hay que ir primero, ¿no? Porque ahí ganan tiempo. Poco a poco se van a ir organizando. Simulacros, ustedes mismos también, ¿no? Cuando van resolviendo los ejercicios. Ah, cierto, ahora aumenta la dificultad, pero también ustedes tienen más práctica porque ya esas semanas ya las han visto y lo que viene sigue complementando, ¿no? Les da algunas herramientas que de repente en ese momento era, era más, más complejo, más elaborado. Ahora hay otras herramientas que vamos a ver. Me preguntan por el solucionario. No me han pasado las preguntas. De repente, si por ahí ustedes las pasan, en el receso las podemos revisar y al final se puede hacer algo ahí, ¿no? A ver si por ahí vemos la forma de coordinar algunas preguntitas. Puede ser, lo vemos acá. Ah, la fecha de los exámenes. Sí, pues se han juntado ahora. Se han juntado. Eh, Tiene ventaja y desventaja porque están fresquitos, pues, ¿no? Ustedes repasan y les queda ahí, ¿no? Pero por otro lado, a veces quieren ir practicando y no alcanza el tiempo, ¿no? Hay que organizarse nomás, chicos, no queda de otra. El tiempo pasa rapidito. Las semanas pasan rápido. Mira, ya estamos en la semana 9. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver si nos da un tiempito para comentar algo del examen y a ver si alguno de ustedes por ahí me ayuda con lo de las preguntas. Y lo vemos, no hay problema. A ver, esta semana solamente vamos a ver un tema, pero este tema tiene varias propiedades que recordar. Alguno incluso de las que vamos a mencionar, pero de repente las vamos a usar en otras semanas. O también como complemento. eh, Vamos a dar unos pequeños tips que les pueden ayudar. Raíces de polinomio se llama el tema, ¿no? Ven, en un polinomio tiene tantas raíces como su grado, así que ese es el parte del enunciado del teorema fundamental del álgebra que vamos a ver más adelante. Entonces, comenzamos por la definición. Eh, a las raíces también se le llaman ceros del polinomio porque se anulan. Si yo evalúo el polinomio en ese valor, que es un número,
el resultado me debe dar 0, ¿no? Y eso infiere varias cosas. Por ejemplo, que nosotros vimos hace unas semanas el teorema del factor, ¿no? Decía que si tenemos que se anula el polinomio en un valor, se hace 0, entonces x menos ese valor será un factor, ¿no? Entonces ya va tomando forma, ¿no? Si es una raíz, genera un factor. Ahora, como les mencionaba, el teorema fundamental del álgebra indica, nos habla sobre el número de raíces del polinomio. Y para trabajar justamente ese tema necesitamos recordar algo sobre los polinomios. Número 1, que un polinomio está definido en un conjunto numérico. Sus coeficientes van a estar dentro de un conjunto numérico y eso quiere decir que si ese conjunto es K, diremos que P de X pertenece a K de X. Esta notación es importantísima que la recordemos de aquí en adelante porque la vamos a usar para factorizar el MCD, el MCM, ¿no? Para factorizar los polinomios, hallar su máximo común divisor, mínimo común múltiplo, hasta para resolver ecuaciones de grado superior, ¿no? También nos va a ayudar el conocer los coeficientes del polinomio. Los conjuntos que podemos considerar nosotros son pues los enteros, los racionales, los reales o los complejos. Recuerden que hay una inclusión, una inmersión aquí. Entonces, si hablamos de los complejos, estamos hablando de los más pequeñitos también que están incluidos en él, ¿no? O si hablamos de enteros, también está incluido en los complejos, así que hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, como raíz del polinomio, en este ejemplo número 1 nos permite hallar una constante que no conocemos, un coeficiente que no conocemos, ¿no? En el polinomio P de X, teniendo en cuenta lo siguiente. Dice, si 2 es raíz del polinomio P de X, determina el valor de A. Entonces, aquí netamente aplicaremos la definición de raíz. Es decir, P lo vamos a evaluar en 2, calculamos, y eso nos tiene que dar 0. Bien, al reemplazar tendríamos por aquí 8. 8A, ¿no? 8A sería todo esto de aquí. Menos 2A sería 6A. Y por aquí tendríamos menos 5. 6A sería 5, por lo tanto, A vale 5/6. Y listo, ya tengo el valor de A. Ahora, solamente determinamos el valor de A, pero de repente alguien se pregunta, ¿y cuáles son las otras raíces de P de X? Si es de grado 3, debe tener 3 raíces. ¿Cómo hallamos las otras raíces? Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis para este tipo de casos, ¿no? A ver, si el valor de A es 5/6, entonces mi polinomio es este. Vamos a reemplazarlo, ¿ya? Ahí está. Bueno, operando por aquí tendríamos mitad 1, mitad 3. 3 por menos 3 sería menos 9 y menos 5 sería menos 14, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Ahí está. ¿Cómo hallamos las otras raíces entonces? Bueno, a ver. Una forma es usar como apoyo el método Ruffini, lo voy a explicar ahora. Nos va a servir bastante más adelante. Por ejemplo, aquí, si quiero aplicar el Ruffino, no término de grado 2, le pongo 0, término de grado 1 y aquí sería menos 14/3, ¿no? Este método se puede utilizar para hallar las raíces e ir probando una a una. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que 2 es una raíz. Entonces lo que me queda es, en realidad, verificar aquí, ¿no? Bajamos 5/6 por 2 serían 10/6 o 5/3. Sumamos 5/3.
multiplicamos serían 10 tercios, ¿no? Profesora, ¿Sí? ¿de dónde salió 2? Ese es dato del problema. 2 es raíz, Ay, ¿ya? A ver, déjame verificar porque no sé si he copiado bien aquí. Menos 3, 2 por... Sí, está bien, ¿no? 5 sextos, 5 tercios sería por aquí. Ya, está correcto. Aquí sería 10 tercios menos 1. 10 tercios menos 1 sería 7 tercios, ¿no? Por 2, 14 tercios. Y como estamos viendo, efectivamente nos sale 0. Entonces, cuando ustedes quieren probar si un valor es una raíz, van a colocar aquí la posible raíz. En nuestro caso es la raíz, ¿no es cierto? Pero si no, colocan la posible raíz. Y aquí debe quedarle 0. Si les queda 0 es porque es raíz, ¿no? Si les queda otro valor es porque no es raíz. Ahora, este sería el otro polinomio que va a generar las otras dos raíces. Una raíz es 2 y las otras se van a generar por este polinomio. Entonces ya nosotros sabemos que si tenemos un polinomio de segundo grado, si lo igualamos a 0 para hallar las raíces, tendremos una ecuación cuadrática y funciona la fórmula general, ¿no? O aspa simple también por ahí de repente alguien me dice, no, profesor, le aplicamos aspa simple, perfecto, también se puede aplicar el aspa simple, ¿no? Entonces, este polinomio p de x estaría quedando de esta forma. S2 genera el factor x menos 2 porque 2 es raíz, ¿no? Y el otro factor sería este. Ahora, como la idea es igualar a 0, entonces ustedes pueden igualar a 0 y con eso hacer que todos los denominadores desaparezcan, ¿no? ¿No? Por ejemplo, al igualarlo a 0, pues este segundo factor lo multiplicamos por 6 y ya está, ¿no? Y ahí aplicamos aspa simple o fórmula general de ser posible, ¿no? Entonces, por lo menos ya sabemos cómo es que utilizamos Ruffini para bajar de grado, ¿no? Lo siguiente lo vamos a ver cuando expliquemos las raíces de un polinomio de grado 2. Como repito, en este caso el dato era que la raíz era 2 y hemos verificado efectivamente que Ruffini que 2 era una raíz para el valor de a igual a 5 sextos. Bien, a ver, lo dejamos unos segunditos para que ustedes tomen nota y de ahí nos vamos al siguiente ejercicio. Listo, seguimos a ver. Vamos a ver ahora entonces justamente el teorema fundamental que tiene que ver con este tema que se llama raíz de multiplicidad m de un polinomio. La multiplicidad se refiere al número de veces que aparece la raíz y está asociado también al teorema de factor que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a ver que está figurando como un exponente, ¿no? Como un exponente al momento de escribir el polinomio. Entonces ahí está, ¿no? Decimos que R es una raíz de multiplicidad m mayor o igual a 1 de p de x y solo si p de x se puede escribir de esta forma. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que si R es raíz y se repite m veces, ¿no? M veces está esa raíz, R, cada una de ellas va a generar pues el factor x menos R, ¿no? Ese también x menos R. Entonces se van a generar m factores iguales a ellos. Y esos m factores se representan así. Ahora, no quiere decir que p de x pues, se escriba solamente en función a esa raíz. Puede tener otras raíces que se generarán de otro polinomio, digamos, q de x. Pero este q de x ya no tiene más raíces iguales a r, porque si no la multiplicidad ya no sería m, sino probablemente m más 1, m más 2. Por ese motivo colocamos que q de r debe ser diferente de 0. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen que tiene multiplicidad 2, digamos, 2 es una raíz de multiplicidad 3, entonces, ¿qué quiere decir? Que la raíz 2 se repite 3 veces. Por lo tanto, tendré este factor asociado a p de x, ¿no? Es un factor de p de x. Y si conozco varias raíces o todas las raíces, puedo generar el polinomio en función a esas raíces. ¿Ya? Bien, entonces,
como les decía hace un momento, el número de raíces o la multiplicidad m es el número de veces que se repite una raíz. Vamos a ver un ejemplito en el que vamos a hallar todas las raíces de p de x. Y aquí, ¿cómo hallamos las raíces? Pues igualando a 0, ¿no? Ahora, como ya está factorizado, es mucho más fácil hallarlas. Tendríamos que igualar cada uno de ellos a 0. Por ejemplo, aquí igualamos a 0, x sería 2. Igualamos a 0, x sería 4. Igualamos a 0 y esto sería menos 7. Si tenemos en cuenta la definición, entonces aquí al igualar a 0 me va a dar x igual a 2. Entonces una raíz sería 2. Como su exponente vale 3, entonces diré que tiene multiplicidad 3. En el caso de 4, es la segunda raíz, su exponente vale 6, por lo tanto la multiplicidad sería 6. En el último caso, al igualar a 0 me sale menos 7, su exponente, aunque no lo vemos, es 1, quiere decir que tiene multiplicidad 1, y en ese caso se dice que la raíz es simple. Entonces si ustedes le dicen una raíz simple, ya es porque no se repite, ¿no? Aparece una sola vez. Eso quiere decir que si a mí me dicen cuáles son las raíces de p de x, entonces yo diré 2, 2, 2, 4, 4, 4, otra vez 4, 6 veces en total el 4 y el menos 7. Si ustedes cuentan aquí, van a encontrar que hay 10 raíces. ¿No importa que se repitan? Sí, no importa que se repitan. ¿Ya? Entonces hay 10 raíces y como ustedes pueden observar aquí este polinomio p de x, este factor tiene grado 3, este grado 6 y este grado 1. Si sumamos, el grado de este polinomio sería 10. Entonces, según el teorema fundamental del álgebra, estamos comprobando que el número de raíces es igual al grado del polinomio, ¿no? Aquí aclaramos algunos detalles. El polinomio puede tener coeficientes hasta complejos y cuando hablamos de las raíces, como máximo estarán en el conjunto de los complejos también. ¿Ya? Entonces este teorema funciona para coeficientes enteros, racionales, reales o complejos. Y las raíces pueden ser también enteras, racionales, reales, hasta complejas. Ahí vamos a encontrar todas las raíces. O sea, en otras palabras, el conjunto de los números complejos va a ser el conjunto más grande en el que vamos a encontrar las raíces de un polinomio. Por ejemplo, sin tener que resolver ni hallar las raíces, aquí este polinomio p de x, como es de grado 5, tendría 5 raíces. ¿Ya? Recuerden que nosotros trabajamos aquí, en el caso de las raíces, nuestro conjunto de referencia es los complejos, ¿no? Para hallar las raíces. Así que tiene 5. ¿Cuáles? Bueno, en ese momento no lo podemos determinar todavía. Vamos a ver algunos criterios que les podrían ayudar a hallarlo. Pero lo que sabemos es que tiene 5 raíces. Ahora, si bien es cierto los coeficientes son enteros, los enteros están contenidos en los complejos, y aquí podía acotar algo más, ¿no? A ver, bien, coeficientes son 1, por aquí 1 y menos 6, ¿no? Entonces, estos coeficientes están en los complejos, es correcto, pero también están en ese conjunto de los enteros, ¿no? Entonces, bueno, y los enteros están contenidos en los reales, así que aquí hay un teorema más que les puede servir. Este teorema indica lo siguiente, ¿no? Si el polinomio tiene coeficientes reales, como lo tenemos aquí, y su grado es impar, entonces por lo menos debe tener una raíz real. ¿Ya? Como es de grado impar, tiene por lo menos una raíz real. Eso no quiere decir que las de grado par no tengan raíces reales, pero este dato de que las impares tienen por lo menos una raíz real nos ayuda a la posibilidad de buscar esa raíz real. ¿Ya? Por eso es un complemento importante para el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Y para aplicar algunos criterios también, ¿no? Bien, a ver, lo dejo un segundito ahí. En realidad, como les repito, asociados a las raíces hay mucha teoría, se ha estudiado bastante sobre las raíces.
Tenemos el método de Newton y otros métodos iterativos para hallar esas raíces, ¿no? Por ejemplo, el método de la bisección, de repente han escuchado, los cuales no son tan viables para nosotros por el tiempo, ¿no? Esos tiempos requieren hacer cálculos con calculadoras, en algunos casos, ¿no? Trabajar con decimales, y obviamente eso toma su tiempo. Por eso es que lo que se recomienda si queremos hallar raíces es factorizar. Y para eso nos vamos a apoyar en ciertos criterios, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de las n raíces de un polinomio de grado n, nos referimos también a la multiplicidad. Acabamos de ver en el ejemplo 2 que tiene 10 raíces y el grado es 10, ¿no? Entonces, si sumamos las multiplicidades, tendríamos 3, 6 y 1. La suma es 10. ¿Ya? Entonces, contando las multiplicidades, completamos las 10 raíces que debe tener este polinomio de grado 10. Vamos a hablar un poco de las raíces de un polinomio de segundo grado. En realidad vamos a recordar algunas cositas. La primera es que cuando nosotros queremos hallar las raíces de un polinomio, hay que resolver una ecuación, porque lo que yo quiero es ver qué valores de x anulan este polinomio, ¿cierto? Entonces, al final lo que hago es resolver una ecuación. Los valores que encuentre como solución de esta ecuación serán las raíces del polinomio. Entonces, si yo hablo de un polinomio de segundo grado, estaré resolviendo una ecuación de segundo grado. Y eso ya lo conocemos, así que vamos a recordar algunas de las propiedades que teníamos para este polinomio. Por ejemplo, si igualamos a 0, tenemos la solución que se puede hallar por medio de la solución general, ¿no? Entonces, nuestras raíces serían las soluciones generadas por esta formulita. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. El más para una solución, el menos para otra solución. Y lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es el discriminante, también lo podemos considerar, ¿no? El delta sería b cuadrado menos 4c. Y ese valor nos va a servir para hallar la naturaleza de las soluciones. Eso era en la ecuación. Y en este caso sería la naturaleza de las raíces. Entonces, si el discriminante era positivo, las raíces eran reales y diferentes. Si era igual a 0, reales iguales. Y si era menor que 0, no reales, complejas y conjugadas. Ojo que se está considerando esto, que A, B y C son reales, ¿ya? Entonces, para formular todo lo que estamos viendo hasta el momento, se ha considerado que sean reales los valores de A, B y C. En el caso de la fórmula general, se puede utilizar también para complejos, pero para la naturaleza de raíces sí necesariamente debe cumplirse que A, B y C son reales, ¿ya? Porque si no, no podríamos analizar, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, si ustedes recuerdan, podíamos hallar la suma de las soluciones, en este caso la suma de las raíces y el producto de las soluciones, en este caso producto de las raíces, ¿no? La suma de las soluciones era menos b sobre a y el producto era c sobre a. Entonces, aquí para nuestras raíces igual, ¿no? La suma es menos b sobre a y el producto es c sobre a. Estas relaciones se conocen como relaciones de Cardano-Vieta. También valen para las raíces y para las soluciones de la ecuación. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo donde aplicamos lo que tenemos. Dice, determina la naturaleza de las raíces del polinomio p de x, que es x cuadrado menos 5x más 1. Solamente me pide naturaleza, así que necesito calcular el discriminante. Para esto voy a identificar el valor de a, que sería el coeficiente del x cuadrado, el valor de b, que sería el coeficiente del x, y la constante, que es el c. Con estos valores voy a calcular el discriminante, que es b cuadrado menos 4c, y en este caso nos da 21. Como solamente nos piden la naturaleza de las raíces, bueno, como 21 es positivo, diremos que las raíces son reales y diferentes. Y ya está, esa es la naturaleza de las raíces de este polinomio.
Ahora, si ustedes quieren hallar esas raíces, pues con los valores que hemos encontrado para A, B y C, se puede reemplazar en la fórmula general y tendríamos esas raíces. Sabemos que son reales, sabemos que son diferentes, pero no las conocemos, ¿no? Se pueden hallar en este caso. Bien, ahora dejamos unos segunditos. Bien, vamos a ver entonces el teorema de Cardano-Vieta que lo enunciamos ya para el polinomio de segundo grado, pero ahora lo vamos a extender para tercer y cuarto grado. Entonces, en el caso del polinomio de tercer grado, vamos a colocar sus coeficientes A, B, C y D, polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Si queremos aplicar este teorema, siempre tiene que estar de esa forma, ¿no? Completo y ordenado en forma decreciente. Si no está completo ni ordenado, hay que completar y hay que ordenar. Ahí vamos a trabajar con estos coeficientes y sucede lo siguiente. En el caso del polinomio de segundo grado habían dos relaciones, la suma de las raíces y el producto de las raíces. En este caso vamos a tener tres relaciones. La suma de las raíces, como son tres raíces, ellas se van a combinar entre sí. Bueno, vamos a colocar aquí nuestras raíces R1, R2, R3. Se pueden combinar de 2 en 2 y de 3 en 3 también, ¿no? Entonces vamos a tener tres relaciones. La primera es la suma de 1 en 1, la segunda la suma de los productos de 2 en 2 y la tercera sería el producto de los tres porque ya no hay más que sumar, ¿no? Solamente hay un producto que abarca las tres. Bien, entonces para esto, para hallar la suma, en estos coeficientes vamos a ver que siempre se va a dividir entre A. Entonces vamos a empezar del segundo coeficiente que es B. Y aquellas relaciones de lugar impar van a tener un signo menos delante. Eso sería menos B sobre A. Para la suma de los productos binarios, o sea, la suma de productos de 2 en 2, vamos a dividir, pasamos al siguiente. Ya usamos B, ahora C, sería C sobre A. Si queremos la tercera relación, entonces vamos a multiplicar las tres raíces y nos vamos al último. Pero como es tres raíces, tercera relación, impar, vamos a colocar un signo menos delante, ¿no? Entonces sería menos D sobre A, que sería el último coeficiente. Los que se suelen usar más son la primera y la última. En el caso de tercer grado, las tres se usan bastante. Pero si ustedes se dan cuenta, la que multiplica las tres es el término independiente. Por eso es que debemos recordar, a ver, el término independiente, si lo conozco, ¿a qué relación está asociada? Al producto de todas las raíces. ¿Ok? Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo donde vamos a aplicar esta relación. Vamos a considerar R1, R2 y R3 las raíces. Entonces, vamos a ver que el valor de A sería 3, el valor de B es menos 5, el valor de C 2 y el valor de D menos 11. Aunque la idea es que ustedes no tanto se centren en estos valores, simplemente, si yo quiero hallar la suma, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, coloco el signo menos y voy a dividir, a ver, ¿ya está completo y ordenado en forma creciente? Sí, entonces empiezo por aquí. Voy a dividir estos dos. Entonces sería menos 5 entre 3. Avanzo un espacio para el siguiente, la suma de los productos binarios. Entonces sería 2 entre 3. Y en la tercera, pues, avanzo al último. Recuerdo que como es la tercera relación, menos delante y sería menos 11 tercios. Y listo, eso sería 11 tercios, por lo tanto, ya he calculado las tres relaciones de Cardano-Vieta. La suma de las tres raíces me vale 5 tercios, la suma de los productos binarios es 2 tercios, y el producto de las tres raíces es 11 tercios. Por ese motivo, me iba a la última parte porque si ese valor hubiera sido entero, entonces hubiéramos visto que el producto es el producto de números enteros, y si fuesen enteras las raíces, pues
ahí podríamos usar el algoritmo de, bueno, el teorema de factorización única para los números enteros, ¿no? Como son fracciones, vamos a ver que también hay una relación en un método que se suele aplicar para hallar las raíces que se llama divisores binómicos. ¿Se acordarán? Divisores binómicos. Bien, ¿qué pasa en el polinomio de cuarto grado? Ahora vamos a considerar A, B, C, D y E, en este caso los coeficientes, y está el polinomio completo y ordenado de forma decreciente. Vamos a trabajar solamente con coeficientes y en este caso son 4 raíces ya que tenemos grado 4, ¿no? Entonces la primera relación siempre va a ser la suma de 1 en 1, ¿no? Y en este caso, pues nuevamente, ¿no? Vamos a este coeficiente, el A, continuamos el B, aquí empezamos, ¿no? Entonces el primero sería menos siempre B sobre A. En la segunda relación, que es la suma de productos binarios, y para calcular todos ellos hacemos así, miren, 1, 2, 3, este con este serían 5, y este con este serían 6. ¿Ya? Esos 6 están aquí, ahí están, pueden verificarlos. Corremos al siguiente coeficiente, que sería este, entonces sería C sobre A. Como estamos multiplicando de 2 en 2, pues no cambia el signo, ¿no? La tercera relación ya es de 3 en 3, así que cambia de signo, 3 es impar, cambia de signo, corremos un espacio, nos vamos a la D. Ahora, aquí ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo sabe que esos son los únicos 4? A ver, vamos en orden, ¿ah? 3, ¿no? Luego, el 1 con el 2 y varía con el 4, ¿no? O sea, se va así. Ahí hay otros 3. Luego, otro sería así, ¿no? El 1 con el 3 con el 4. Y finalmente el 2 con el 3 con el 4. Y ahí están las 4 posibilidades. Si ustedes quieren saber exactamente cuántos productos se van a formar, recuerden que en este caso estamos considerando 4 raíces que se combinan de 3 en 3. Se combinan de 3 en 3. ¿Se acuerdan de eso? Las combinaciones de 4 en 3. Ya habíamos dicho que esto por propiedad, ¿cuánto era? 4, ¿no? 4. Así que hay 4 posibilidades. 1, 2, 3 y 4. Ahí están las 4. No se escapa ninguna, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver que corremos un espacio, nos toca el D, ¿no? Entonces sería D sobre A. D sobre A. Y finalmente tenemos el producto de las 4, que teniendo en cuenta que son solamente 4 soluciones, no hay con quién combinar, con quién empezar a formar más productos para que se sumen, solamente 4. Y eso sería el último coeficiente, pero como es relación par, relación 4, estamos multiplicando de 4 en 4, entonces no cambia de signo y sería el último coeficiente, el término independiente, que es el E sobre A. Ahí está. Entonces esas son las relaciones de Cardano-Vieta. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y dónde aplican las relaciones de Cardano-Vieta? ¿Cuándo los aplican? Ojo, tomen nota. Normalmente cuando tenemos que hallar alguna de estas expresiones, la suma de productos binarios, la suma de productos de 3 en 3, y lo que nos piden está asociado a un producto notable que involucre esos valores, alguno de ellos por lo menos, y tengamos algunos datos sobre las raíces del polinomio, entonces es un buen indicador de que debemos aplicar ese teorema de Cardano-Vieta. ¿Ya? Pero ojo, la idea es que no operen mucho. Entonces, si ustedes ven que aplicar Cardano-Vieta de esa manera requiere que hagan muchas operaciones, hay otra opción, ¿ya? Que la vamos a ver justamente cuando resolvamos por ahí algún modelito de ejercicio, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí este ejemplo que dice que si A, B, C y D son las raíces del polinomio P de X, que por cierto no está completo, hay que completarlo, nos piden entonces hallar el valor de M igual a 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D, que serían pues las inversas de las raíces del polinomio P de X. Entonces lo primero que vamos a hacer es completar. Lo voy a completar por aquí, ¿ya? A ver, nuestro polinomio P de X sería este. X a la cuarta, 8x cubo, 0x cuadrado, menos 3x y menos 7. ¿Ya? Está completo y ordenado en forma decreciente. Hemos usado estas dos solamente, la tercera relación y la cuarta relación.
Ahora, recuerden, la tercera relación que decía, tercera es impar, ¿no? Sería menos, ah, vamos a borrar aquí las lineecitas. Ahora sí. ¿Esto de dónde viene? Menos, como es producto de 3 en 3, aquí está 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3. Entonces es el menos 3. Entre 1, porque el coeficiente principal vale 1, ¿no? Y de ahí sale el 3. El producto es más fácil porque el producto de todos ellos sería el término independiente. Como es de 4, entonces no cambiamos de signo. ¿Quién es el término independiente? Menos 7. El término independiente sale directo, ¿no? No hay que multiplicar con nadie. ¿Y por qué usamos 3 y 4 y no colocamos 1 y 2? Bueno, vamos a ver que a lo largo de la resolución de los problemas, en algunos no es necesario pues colocar las 4 relaciones o las 3 relaciones, dependiendo del polinomio que tengamos, ¿no? No es necesario, solamente vamos a colocar las que necesitamos. ¿Cómo yo sé que voy a usar estas dos? Porque bueno, yo previamente he operado esto, entonces el mínimo común múltiplo es ABCD, el producto de esos tres, perdón, de los 4, y luego al dividir entre A me queda el producto de estos 3. Ahí está, ¿no? Al dividir ABCD entre B me queda el producto de esos 3, que está aquí. Al dividir ABCD entre C me queda el producto de estos 3, ABD. Acá está. Y al dividir entre D me va a quedar ABC, que está por aquí. Entonces, simplemente se han operado estas fracciones considerando el mínimo común múltiplo. Y como ustedes pueden observar en la parte superior, me queda justamente la suma de los productos de 3 en 3. Y en el denominador, el producto de las 3 raíces, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Arriba reemplazaré por 3 y abajo por menos 7. Por lo tanto, m vale menos 3 séptimos. ¿Okay? Ahora, existe otra posibilidad y para eso yo voy a definir lo que se llama el recíproco de un polinomio, ¿no? Entonces, por aquí vamos a colocar a modo de observación. Este es un plus. Lo que nosotros conocemos como el recíproco de un polinomio. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí. ¿Ya? Consideremos que el polinomio tiene grado n, entonces el polinomio q de x será su recíproco y se obtiene así, x a la n por p evaluado en 1 sobre x. Será un polinomio de grado n y tiene una característica. Sus raíces son las inversas de las raíces de p de x. ¿Y por qué les menciono este polinomio recíproco? Porque las raíces de este q de x serían justamente 1 sobre a, 1 sobre b, 1 sobre d, c y 1 sobre d. Entonces aquí m vendría a ser la suma de las raíces de q de x. Ahora, si eso lo aplicamos nosotros en nuestro problemita, bueno, hay una reglita que les puede ayudar a hallar ese q de x, porque tendríamos que hallar la suma de las raíces del q de x, ¿no es cierto? Entonces, para eso, q de x se puede hallar bien fácil. En recíproca, en lugar de hacer toda esta operación, que justamente justifica que las raíces de q de x sean las inversas de las raíces de p de x, pues lo que hacemos es, aquí miren, empezamos a ordenar desde aquí los coeficientes. Entonces, este menos 7 pasa a ser el de grado 4. El que le sigue, que es el menos 3, pasaría a ser el grado 3. El que le sigue, que es el 0, sería el de grado 2. Bueno, sigue siendo de grado 2, ¿no? El de grado 1, que es el 8, ahora, que era 8x al cubo, ahora es 8x. Y finalmente, el de grado 4 pasaría a ser
la constante, que sería el 1. Entonces, este polinomio es el recíproco de p de x, ¿ya? Es el recíproco. Hay problemas que se han presentado en algunos exámenes anteriores donde justamente decía, ¿no? Hay el polinomio, no sé, pues mónico o un polinomio con ciertas características cuyas raíces sean las inversas de p de x, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de ellos es el polinomio recíproco. ¿Puedo conseguir más? Claro, multiplico todo ese polinomio por alguna constante y listo, ¿no? Bien, entonces aquí lo que me pide el m sería la suma de sus raíces, ¿no? Porque sus raíces son las inversas, son 1 sobre a más 1 sobre a, 1 sobre b, 1 sobre c y 1 sobre d. Me piden la suma de sus raíces. Entonces aquí nuestro a vale menos 7 y nuestro b vale menos 3. Eso sería menos 3 entre menos 7. Menos, menos, más. Y esto me sale menos 3 séptimos. Igualito, ¿no? Igualito. Menos pasos, menos cálculo, más rápido. Entonces, cuando me pidan calcular algo en función de las inversas de las raíces del polinomio, una sugerencia es hallar este polinomio recíproco y trabajar con él, ¿no? ¿Se puede hacer de la otra forma con el p nomás? Sí, también como lo hemos hecho, pero existe esta otra opción que a mi parecer, bueno, ustedes lo pueden hacer bastante rápido. Hasta mentalmente podrían haber hecho este cálculo sin necesidad pues de operar y Cardano, ¿no? Bien, a ver, lo dejamos unos segunditos para que tomen su captura. Y nos vamos al siguiente tema. Entonces ahí tenemos Cardano Vieta, ¿no? A ver, seguimos. Bien, la última parte que vamos a ver es el teorema de paridad de raíces. Profesora, Ah, sí, ¿lo podía retroceder para tomar foto, por favor? claro. Gracias. Ok. Bien. Como les comentaba, el último tema que vamos a hablar es el de paridad de raíces. Este teorema nos indica que hay raíces que necesariamente van con una asociada, ¿ya? Entonces, de repente ustedes ya habrán visto algunos casos de estos, por ejemplo, dice, ya 2 menos 3i es raíz de un polinomio, ya, entonces 2 más 3i también será raíz de ese polinomio. Pero, ¿eso es siempre? No, hay ciertas condiciones, ¿ya? O sea, no siempre se da. Aquí vamos a ver que esa condición se puede resumir. Aquí está la primera parte del teorema, ¿no? Dice, si P de X pertenece, ojo, esta es la condición. Esto es lo que ustedes tienen que verificar. ¿Dónde están los coeficientes de P de X? Dice en R de X. Beta es igual a A más BI, o sea, es una raíz compleja de P de X, ¿no? Donde beta es un número complejo, B diferente de 0. Bueno, aquí todas las aclaraciones porque, a ver, ¿qué sucede? Yo puedo escribir el número 2 como 2 más 0i. Y este es un complejo al que le llamamos complejo real, ¿ya? Pero a los complejos que nos referimos en esta propiedad son a los que tienen parte imaginaria, ¿ya? A ese tipo de raíces. Aclarando ese punto, ¿no? Bien, entonces si nosotros tenemos que beta es A más BI, entonces su conjugado A menos BI será otra raíz de P de X, ¿ya? Entonces yo les puedo resumir esto y en realidad las dos propiedades que vamos a ver de la siguiente manera. Si este numerito que es la raíz no pertenece a este conjunto, que en este caso los reales, ¿no? O sea, este es complejo, ¿no? Entonces puede ser reales, puede ser racionales también, puede ser enteros, cualquiera de ellos, porque este no pertenece a ninguno de esos conjuntos, ¿verdad? Ya, ese es el primer punto. Entonces, si nosotros observamos eso, debe haber otra raíz asociada a ella. ¿Quién es? En este caso es el conjugado. Entonces, ahí sí podré decir, ¿no? Si 2 más 3i es raíz de p de x, entonces 2 menos 3i también es raíz. Pero ojo, no es en todos los casos. Solamente cuando la raíz no pertenece al conjunto de coeficientes, ¿ya? Así lo podemos resumir los dos. Vamos a ver entonces el otro caso, que sería exactamente lo mismo, solamente que vamos a variar los conjuntos y la forma de las raíces, ¿no? Entonces, en la parte 2 vamos a ver que si P de X pertenece a Q de X, ojo, Q de X es el conjunto, y nuestra raíz es de esta forma. Entonces,
aquí me dan ciertas condiciones, ¿no? Dice, A y B son racionales, R pertenece a Q más, y la raíz de R es irracional. Entonces, este numerito que está por aquí no pertenece a los racionales. Ya tiene una raíz irracional, no pertenece a los racionales. Entonces, ¿pertenece al conjunto de los coeficientes? No. Ah, ya, entonces se tiene que ir con un asociado. En este caso, ¿quién es el asociado? Al valor que tiene la raíz cuadrada, a ese le cambiamos de signo. Y esa sería la otra raíz. Entonces, aquí puede ser Q, puede ser Z también, ¿no? Q y Z, cualquiera de los dos. Porque igual ese numerito no va a pertenecer a esos conjuntos, ¿no? Entonces, si tenemos esas condiciones, pues ahí aplicamos el teorema de paridad de raíces. Bien, vamos a agregarle aquí un punto 3, que en realidad no es el teorema de las raíces, de paridad de las raíces, lo vamos a colocar como una breve observación, que es el criterio de los divisores binómicos. Este criterio por lo general se aplica con Ruffini y me sirve para hallar raíces racionales o raíces enteras. Ya, divisores binómicos. Nosotros normalmente lo aplicamos cuando trabajamos factorización, pero en realidad, si ustedes revisan los textos, ¿qué pasa? Este criterio nos sirve para hallar raíces enteras o racionales, ¿ya? Pero si nosotros hallamos una raíz, hallamos un factor. Por lo tanto, está asociado tanto a las raíces como a los factores. Bien, ¿qué dice este criterio de los divisores binómicos? Bueno, dice que si R es una raíz racional de este polinomio, vamos a ponerlo de manera general de grado n, ¿ya? Si este R es una raíz racional de P de X, como es un número racional, entonces R se puede escribir como, digamos, A sobre B, ¿no? A sobre una fracción, ¿ya? Porque es un número racional. Entonces dice este criterio, A divide A sub 0 y B divide A sub n. Ustedes dirán, ¿y de qué manera me ayuda, profesor? ¿Lo puedo verificar? Sí, hago mi división, etcétera, pero ¿de qué me ayuda? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros lo podemos emplear de esta manera. Si queremos hallar una raíz racional del polinomio P de X, lo que haremos será los divisores de A sub n, los divisores de A sub 0, y la división de A sub 0 entre A sub n, o sea, de los divisores de A sub 0 entre los divisores de A sub n, me da una posible raíz racional. ¿Ya? Entonces concluimos así, ¿no? Entonces, la posible raíz racional una aclaración aquí, no lo he puesto, pero sí es muy importante. Los coeficientes tienen que ser enteros, ¿no? Posible raíz racional se obtiene dividiendo divisores positivos o negativos de A sub 0. ¿Ya? Positivos o negativos de A sub 0 entre los divisores positivos o negativos de A sub n. Entonces, así encontramos todas las posibilidades que se pueden dividir y que me generen las raíces. ¿Ya? Entonces, de esta manera lo trabajamos. Ahora, complementamos con Ruffini como vimos hace un rato, ¿no? Colocamos, entonces, esto se complementa con Ruffini así, ¿no? Colocamos aquí el A sub n, el A sub 1, A sub 0. En el último, en el último espacio debemos colocar el resto. Y por aquí vamos a colocar la posible raíz, ¿no? Aquí colocamos la posible raíz. Hay valores que se van descartando, ¿no?
Aquí colocamos la posible raíz. Si sale 0, ahí recién decimos, esta es una raíz, ¿no? Pero si no nos sale 0, pues no. Ahora, y bueno, la ventaja es que al aplicar esto vamos a obtener aquí un cociente que es otro factor del polinomio. Entonces, de esa manera nos permite reducir el grado y el polinomio es más pequeño y podemos hallar sus raíces de ese otro polinomio, ¿no? Entonces, como les decía, hay dos que se deben de descartar rápidamente, que son el 1 y el -1. Pero eso lo vamos a ver ya con ejemplito, ¿está bien? Bien, con esta parte terminamos la parte de la teoría. Vamos a ver un ejercicio, pero hasta aquí, si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, repito, hay muchos criterios, muchos temas asociados a lo que son las raíces de los polinomios, pero estamos explicando lo más básico y que podemos aplicar a nuestro nivel por el tiempo, ¿no? Básicamente es por el tiempo, porque hay otros teoremas, como les mencionaba, Newton, el método de la bisección, etcétera, ¿no? Entonces, esos ya requieren pues hacer cálculos, calculadora y obviamente tiempo del que no disponemos en un examen tipo pre, ¿no? Por eso debemos adaptarnos a aquellos que sí son viables. Ahora, hay otro criterio asociado a este de los divisores binómicos que se llama la regla de los signos de Descartes. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la regla de los signos de Descartes? No. No. Esa regla se aplica, bueno, el polinomio está completo y ordenado, y lo que me da es una estadística de cómo se comportan los signos. Entonces, como tenemos 3 minutitos, lo vamos a mencionar rápidamente, ¿ya? Para que lo tengan ustedes como referencia. Ya, entonces lo vamos a anotar aquí. Se llama regla de los signos de Descartes. Entonces, como les repito, hay bastantes teoremas en realidad, asociados a otros tipos de conjuntos, equivalencias. Es un mundo todo lo de las raíces. ¿Y por qué se estudia tanto? Porque también sirve para hallar, pues, soluciones de ecuaciones de grado superior. Y ustedes saben que todo el tiempo estamos buscando soluciones de ecuaciones. Y por ese motivo es que, pues, hay bastantes temas que se analizan, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. A ver, hay dos partes para esta regla de los signos. La primera nos indica el número de cambios de signo, dice, ¿no? El número, bueno, los coeficientes tienen que ser reales, ¿no? Entonces dice, ¿no? El número. No es necesario completarlo, pero sí ordenarlo, ¿no? El número de cambios de signos de P de X está asociado a las raíces positivas. Bueno, a las raíces positivas de P de X. Entonces, vamos a considerar que ese número de cambios de signo de P de X le vamos a poner un nombre, pues, ¿no? Le vamos a llamar alfa, digamos, ¿ya? Entonces, a ese le vamos a llamar alfa. Número de cambios de signo. Le llamamos alfa. ¿De qué manera está asociado entonces a las raíces positivas de P de X? Nos dice lo siguiente, ¿no? El número de raíces positivas igual puede ser alfa, puede ser alfa menos 2, alfa menos 4, y así, ¿no? Hasta que se pueda restar y me dé un número positivo. Es decir, el número de raíces positivas no va a ser el alfa directamente, sino
Puede ser alfa, alfa menos 2, alfa menos 4, disminuido siempre de 2 en 2. Bueno, chicos, nos ganó el tiempo con el descanso. Continuamos en el receso con un ejemplito y luego el receso, ¿no? Continuamos con un ejemplito y la segunda parte, ¿ya? De esa manera ustedes complementan divisores binómicos, la ley de los signos de Descartes y Ruffini, ¿no? Todo eso se complementa, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pausa porque justo estamos ya en el receso y regresamos viendo este tema, ¿ok? Que posterguen el segundo examen. Bueno, hasta donde tengo entendido, no, solamente fue por el primero, por unas cuestiones de logística que ya se han solucionado, así que no creo que se postergue ningún examen en adelante, ¿no? Bien, chicos, ahora sí, vamos un pequeño receso. Regresamos 12:10.